Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos un jueves más por aquí. Hacía tiempo que no hacíamos un directo, hemos sido muy liados. Estuvimos el otro día en la jornada del cáncer hereditario en Madrid y próximamente pues haremos un directo con una de las oncólogas que estaba allí y para que nos explique un poquito pues los 4 puntos más interesantes, ¿no? para todas las pacientes. Hoy tenemos a una doctora con nosotros, una invitada muy especial porque es un completo, súper completo. Vamos a intentar tocar diferentes temas. Entre ellos, pues el principal que hemos puesto, que es el tema de la cirugía de mama cuando hay una patología, ¿no? Cuando no es pues porque se padece un cáncer de mama en ese momento. Ella es la doctora María Herrera, es cirujana, coordinadora de la unidad de mama de patología mamaria en el Hospital Clínico San Carlos. Además, es especialista en obstetricia y ginecología y además máster en psico-oncología, mindfulness, hablaremos de la neurociencia. Bueno, yo creo que vamos a tocar muchos temas que son tremendamente interesantes para todas. Hemos recogido, como siempre, las preguntas y las dudas que tenemos y creo que la tenemos ya por aquí. Mira, se nos están conectando muchas personas que conocemos. Un beso. María, creo que ya estás por aquí, la doctora María. Vamos a invitarla a compartir pantalla. Sobre todo, bueno, pues empezaremos con algo que nos inquieta a todos, ¿no? Buenas tardes, doctora, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Antes de nada, mil gracias por estar con nosotros aquí hoy, sobre todo a estas horas, que después de la jornada pues es complicado, ¿no? Quedar y bueno, pues es un placer que comparta este ratito con nosotros. Yo la estaba presentando porque es un completo con un montón de cosas, voy investigando y me parece maravilloso todo lo que he ido viendo. Pero si le parece, vamos a hacer un recorrido. Empecemos por el titular, ¿no? Que habíamos puesto en el post, ¿no? Que es, pues, muchas chicas que en este momento se puedan encontrar en la situación en las que se han de someter a una cirugía de mama debido a un cáncer de mama. Mi pregunta sería, o la primera en lanzar es, ¿qué se tiene en cuenta, ¿no? A la hora de hacer una cirugía, ¿no? Porque no todas las cirugías son iguales, ni todos los tumores son iguales, ¿no? Bueno, muchas gracias a vosotros, a vosotras, a ti por invitarme. Pues bueno, se tienen en cuenta muchas cosas. Así, lo primero es si el tratamiento de inicio ha de ser quirúrgico o no. Porque sabéis que el cáncer de mama no hay un cáncer igual a otro. Hay muchos marcadores que nos hacen diferenciar en subtipos que llamamos. Entonces, cada subtipo, digamos, y cada paciente eh, empezamos por un tratamiento según las características de estos, ¿no? Entonces, a veces empezamos por un tratamiento neoadyuvante, que eso nos puede condicionar mucho la cirugía también. Y después, bueno, una vez que ya nos hemos propuesto hacer la cirugía, imagínate, después de la quimioterapia o ya de entrada hemos decidido que es un tratamiento quirúrgico, pues depende de muchas cosas. De la extensión del tumor, eso es muy importante. No tanto de la extensión solamente, sino también de en qué mama se aloja, ¿no? La relación entre mama y tumor, ¿no? Ese tamaño, porque hay tumores que son muy grandes en mujeres que tienen mamas también muy grandes y eso nos permite hacer tratamientos muy conservadores. Luego también depende de la afectación de la axila o no, pues eso nos va a condicionar el tipo de tratamiento axilar que vamos a hacer. Si vamos a quitar la mama, dependiendo del tamaño, de la localización, pues también podemos valorar si se puede o no dejar el complejo areola-pezón o hay que quitarlo. En fin, no sé, es que hay un abanico tan grande que si queréis preguntar algo así más concreto. Perfecto. No. Sobre todo, una de las preguntas que muchas de las chicas se plantean siempre es ¿por qué a veces se opera antes o después del tratamiento, ¿no? Si esto es determinante, quiénes deciden eso y qué se tiene en cuenta a la hora de decidir esto. Esta pregunta es muy importante porque, mira, hace pues muchos años, no sé, iba a decir 10, pero a lo mejor incluso más, cuando decíamos a una paciente que había que empezar por quimioterapia, eso era sinónimo de, pues, de un estadio más avanzado o de un tumor más agresivo y entonces, pues,
se vivía con mucho más dramatismo. Ahora sabemos que no, que incluso tumores que no son muy grandes y que están en estadios precoces, por su naturaleza o por sus apellidos, como decimos a veces, pues sabemos que el pronóstico puede mejorar y también que nos da una información muy importante el administrar la quimioterapia antes de la cirugía. La quimioterapia o la hormonoterapia o tratamientos Diana también. ¿Por qué? Pues porque nos da mucha información. Sobre todo son los subtipos que habréis oído hablar, los triples negativos, los tumores que expresan el HER2, en fin, son cosas muy específicas, pero bueno, que hay unos apellidos tumorales que nos dicen que si damos la quimioterapia antes de la cirugía, por un lado la cirugía va a poder ser más fácil y a lo mejor incluso vamos a poder ser más conservadores, pero también nos va a dar mucha importancia, o sea, mucha información sobre cómo responde ese tumor. Imaginaros que cuando a ti te operan primero y te dan quimioterapia después, pues la información que tienes de cómo está respondiendo tu enfermedad tiene que ver con estudios que se han hecho en mujeres que estaban en situación muy parecida a la tuya. Mientras que cuando te dan la quimioterapia antes, es como si tú fueras un laboratorio, ¿no? Estamos viendo cómo reacciona el tumor y, bueno, en algunos tipos de tumor esto nos da mucha información, sobre todo en estos que os he dicho. Me quedo, doctora, con dos temas muy importantes que ha dicho. Uno, sobre todo, que no nos asuste el hecho de hacer tratamiento antes de la cirugía, que antiguamente ocurría esto. Me parece que si te hacen hacer quimioterapia y hablas con una compañera que la han operado, ya piensas que lo tuyo es peor. Y dos, qué importante es saber esa respuesta, ¿no? Como estamos diciendo, porque al final la ciencia o todo va conducido a que somos únicos, ¿no? Dentro de todo, de cada enfermedad, pues tenemos nombre, apellido, segundo apellido, tercer apellido casi, y cada mujer es un mundo y responde de una forma X o diferente a esos tratamientos, ¿no? De ahí esa importancia. Con el tema bueno, de las cirugías, que bueno, yo creo que ahí en cuanto a la complicación de la cirugía, pues supongo que es un procedimiento, depende de la extensión del tumor también, ¿no? Si es un posoperatorio más complicado o más sencillo, ¿no? Generalmente suelen ser operaciones ambulatorias, a lo mejor, ¿no? Si no es una mastectomía, así como cuando hacemos la preventiva que nos quitamos los dos pechos, ¿no? Son cirugías más sencillitas, ¿no? Sí, bueno, sobre todo suelen ser de cirugía mayor ambulatoria que llamamos, ¿no? Depende mucho también de la necesidad que tengamos de dejar drenaje. Nosotros, por ejemplo, en nuestro hospital, cuando hay que dejar un drenaje, que es dependiendo de la extensión de la cirugía axilar y en las mastectomías, pues por lo menos una noche se queda la paciente o bien se hace un tratamiento o un seguimiento en domicilio, ¿no? Por la hospitalización domiciliaria, ¿no? Pero cada vez se van antes las pacientes, es lo cierto, y en eso el COVID nos ha ayudado muchísimo. La verdad es que lo mejor para una paciente es que si cumple unos requisitos, que tenga cierta ayuda y que no viva en un piso, o sea, ciertas condiciones de higiene, etcétera, ¿no? Lógicas, pues lo mejor es que esté en su casa cuanto antes, la Porque verdad. se va a recuperar mejor. Ya para acabar del tema de la mama en concreto, porque nos preguntaban, sea que des la quimio, que vayas a hacer quimio antes de la cirugía o que la tengas que hacer después, ¿cuánto tiempo hay de margen? Es decir, si yo hago quimioterapia, ¿cuánto tengo que esperar para someterme a una cirugía? Porque nos da el miedo de me baja el sistema inmunológico, me someto a una cirugía y al revés. Si me operan, ¿en qué momento puedo empezar ya con la quimio? Porque muchas pensamos, ostras, me han quitado el tumor, pero por favor, si se ha escapado una célula, quiero que me pongan ya el tratamiento para lo antes posible y que el sistema inmunológico no me baje, ¿no? Sí, pues mira, entre el fin de la quimioterapia y la cirugía, el tiempo estándar son 3 semanas, entre 3 y 4 semanas. Es verdad que hay regímenes quimioterápicos que afectan menos a las células, ¿no? que otros, pero en general eso. Hay tumores que se ha visto, como son los triple negativos, que si ese intervalo se alarga, el pronóstico se ensombrece. Entonces, en eso somos muy cuidadosos siempre y ese tipo de pacientes tienen una prioridad. En general, la mujer que ha recibido quimioterapia antes de la cirugía, pues tiene que tener un plan de tratamiento muy exquisito, ¿no? Digamos. Y luego, entre la cirugía y la quimioterapia, pues suelen pasar también lo mismo, 3 o 4 semanas, pero ahí un poco igual que con la radioterapia, ¿no? La cicatriz tiene que estar hecha, ¿no? La cicatrización tiene que estar
para la radioterapia, pues que no haya líquido acumulado, ¿no? Que no haya lo que llamamos un seroma. Y para la quimio, pues que esté recuperada. La quimio hay menos prisa en general, aunque bueno, hay algunos estudios decían que había más infecciones, ¿no? Pero es lo que ya sabemos y depende de la inmunodepresión, ¿no? Pero en general no se espera mucho. Genial. Bueno, pues tenemos ya datos a la hora de cuando nos asustamos, ¿no? De cuánto tiempo tenemos que esperar. Vamos ahora al tema de la parte ginecológica, ¿no? Que también es tremendamente importante y hoy queremos mencionarla, porque quizá con el cáncer de mama, siempre lo decimos, está como muy oído, estamos muy concienciados, y con el tema ginecológico no. ¿Qué ocurre cuando hay un tumor de ovario, cuando hay una extirpación por cáncer? Sobre todo, una de las problemáticas que nos encontramos, nos gustaría saber un poco cómo lidiar con ella, es esa menopausia química, ¿no? A la que te sometes, sea porque tengas un tumor ginecológico o incluso de mama, pero una vez estás con tratamiento y con quimio, en muchos casos las mujeres pues dejan de tener la menstruación y están en una situación de menopausia. ¿Cómo enfrentamos esa situación? ¿Qué podría decirnos para enfrentar esa situación? Pues en el cáncer de mama es muy frecuente la menopausia inducida y también es muy frecuente que los tratamientos que se dan a las mujeres que ya no tienen reglas, a las mujeres que ya están en fase menopáusica, es muy frecuente que produzcan síntomas menopáusicos, porque al ser antiestrogénicos, pues tienen ese efecto, ¿no? Entonces, la probabilidad de que una mujer que tiene reglas, ¿no? Una mujer premenopáusica que llamamos, la probabilidad de que desarrolle una menopausia o que su ovario deje de funcionar para siempre, digamos, depende de varios factores. Por ejemplo, depende de la edad que tenga. Cuanto más joven, más posibilidad hay de que el ovario se recupere de los efectos de la menopausia. Depende de su carga genética, digamos, ¿no? Porque eso está determinado en el nacimiento, ¿no? El número o sea, la carga ovárica, digamos, ¿no? Eso es algo con lo que nacemos. Y luego depende también del tipo de tratamiento que se dé. Hay tratamientos que son más gonadotóxicos, ¿no? Que hacen más daño al ovario. Entonces, puede ocurrir que una mujer que tenía sus reglas normales antes de la quimioterapia, pues después de la quimioterapia la pierda, pero puede no ser definitivo. Depende de estos factores. Entonces, esto nos va a condicionar mucho también otro tipo de tratamientos, ¿no? Que se asocian también al cáncer de mama. Entonces, bueno, en general se puede hacer, o sea, una mujer con cáncer de mama no se le debe dar tratamiento para la menopausia, ¿no? Porque sabemos que la mayoría de los cánceres de mama, que no todos, pero la mayoría son hormonosensibles, ¿no? Que decimos son células tumorales que expresan esos receptores, ¿no? De estrógenos y de progesterona, que son las hormonas fundamentales sexuales femeninas, ¿no? Pues la célula cancerosa se parece tanto a la mama de la que proviene, digamos, que expresa esos receptores. Entonces no tiene sentido que le demos de comer, ¿no? Que le demos tratamiento hormonal. Entonces solemos inclinarnos más por tratamientos sintomáticos, por tratar los síntomas. El síntoma más temido, pues, y muy frecuente, es el síndrome urogenital, el síndrome vasomotor, ¿no? Los sofocos, la dispareunia, que tiene también mucho que, vamos, que está dentro del síndrome urogenital, ¿no? La dispareunia es la relación con las relaciones sexuales. Entonces, lo que hacemos son tratamientos más sintomáticos, más dirigidos, pero hay tratamiento, o sea, esa idea antigua de que una mujer, como he tenido un cáncer de mama, tengo menopausia, pues ya ahí me las componga y me aguanto, eso ya está muy anticuado. Hay solución, sobre todo lanzamos ese mensaje de que hay solución y que es... Sí. Nos preguntaban algunas chicas también si el hecho de que se retire la menstruación durante el tratamiento, si luego después vuelve, hay posibilidad de embarazo o hay más complicación, se hace siempre la preservación ovárica por si acaso. La preservación ovárica se hace con la intención de deseo, o sea, de tener hijos, ¿no? No, hoy por hoy no se hace con la intención de guardar la función ovárica, aunque sí que se puede hacer y bueno,
cada vez tiene menos utilidad y ya se hace menos, ¿no? Proteger al ovario durante la quimioterapia. Pero lo que llamamos criopreservación, que es el reservar tejido ovárico para cuando la mujer quiera tener hijos, no se haya quedado sin ovario, digamos, ¿no? La quimioterapia no haya acabado con toda su carga. Eso se hace con la intención de tener hijos, no de no tener la menopausia. Y la pregunta que me has hecho, ¿cuál era? Perdona, que se me ha olvidado. No, el miedo que se tiene a veces cuando haces Ah, un para tratamiento, es embarazarse. decir, ¿me podré quedar embarazada naturalmente Eso es. después? A ver, siempre que hay reglas puede haber embarazo. Es verdad que no habiendo reglas, también puedes quedarte embarazada, porque eso es igual que la mujer lactante. Cuando una mujer ha perdido la menstruación, lo que es sangrar todos los meses, porque no le está funcionando el ovario, bien sea porque ha parido y está dando el pecho, o bien sea por una quimioterapia que le ha producido una menopausia transitoria, un fallo ovárico transitorio, cuando esa función ovárica vuelve a reiniciarse, primero se reinicia la ovulación y luego la regla. Entonces, por eso en la lactancia se dice que se tenga cuidado porque no es un buen método anticonceptivo. Aquí en el cáncer de mama estaríamos en una situación parecida, pero con una diferencia abismal, que es que suelen ser mujeres muchísimo de más edad, que además tenían ya una carga ovárica baja y en fin, que si tú con 45 años tenías la regla, te dieron quimioterapia, la perdiste y luego la recuperas, la probabilidad de embarazo es baja, pero no es nula. Y hemos visto casos, ¿eh? Eso es Así importante, que, importante. atención. Genial. Pues ahora, doctora, vamos a entrar en un tema que a mí me ha parecido interesantísimo cuando hemos hablado antes, ¿no? Hemos hecho una pequeña charla de la mama, de si nos quedamos con menopausia, y es el tema de que nos sorprende, nosotros desde las asociaciones de pacientes, una de las cosas a las que les damos muchísima importancia y que nos encantaría, es a ese equipo que debería formar el paciente con el oncólogo, el cirujano, el ginecólogo, ¿no? Con el doctor que tengamos delante, profesional sanitario delante, porque a veces creemos que esas habilidades comunicativas o esa comunicación con esperanza, algo que hemos tratado también, pues es imprescindible a la hora de tener esa empatía de la paciente, ¿no? Nos dice que ha hecho un máster en psico-oncología, ¿no? Entonces, y en psicoterapia, vamos a hablar también de la neurociencia. A mí me encantaría que nos expusiera o nos dijera su percepción o su opinión de cómo eso puede dar un plus a esas pacientes, a todas las pacientes que cuando pasamos por procesos oncológicos o procesos duros, ¿no? Nos puede dar ese plus de más en la recuperación de la salud, por decirlo de alguna manera, ¿no? O en que todo el proceso sea mucho más llevadero o con más esperanza, ¿no? Bueno, sin duda. Yo, si he dedicado tantos años de mi vida a formarme en eso, ha sido porque siempre he visto que había una carencia, ¿no? Que la salud de la mujer o de las personas en general, hablamos de la mujer porque yo soy ginecóloga, como sabéis, no se puede concebir desde un punto de vista solamente físico. Es que eso es de cajón y todo el mundo lo sabemos. Lo que pasa es que es verdad que nuestro sistema sanitario o nuestra idea de la medicina pues no está preparado para eso. Yo, desde luego, utilizo muchísimas herramientas porque mi concepción de salud no es que un cáncer esté en remisión, ¿no? Mi concepción de salud es que una persona esté, por ejemplo, empoderada para tomar las decisiones que necesita en su vida, que no esté sufriendo porque, aparte de tener la enfermedad, no sabe cómo explicárselo a sus hijos o tiene miedo de perder el trabajo o tiene tal miedo a la recidiva que no puede vivir ni tener una vida normal o a lo mejor no sabe cómo gestionar ciertos roles de género en su vida porque le están, ¿no? Porque el cáncer de mama, como todas sabéis, pues te vuelve a veces del revés, ¿no? Entonces, y luego además si tiene todo el rato ideas de, rumiando ideas de, pues de muerte o de, en fin, Pesimistas, o totalmente. si no sabe cuidarse porque no sabe dedicarse el tiempo que necesita, pues por todo lo que sea. Entonces, pues yo metí todo eso como, bueno, y muchas más cosas y dije, a ver, aquí hace falta algo más. Y entonces, bueno, pues yo utilizo desde terapia corporal hasta mindfulness, yo qué sé, meditación, por supuesto, sobre todo mindfulness, porque es la que está científicamente más demostrada, pero hay muchísimas cosas que se pueden hacer
Pero, por supuesto, esto no es una alternativa a nada. Esto es un complemento a todo lo que hacemos a la vez, ¿no? Totalmente, Es totalmente de acuerdo. De alguna manera es como si, de hecho, los pacientes a veces lo pedimos, ¿no? Sí que es cierto que cuando, desde el punto de vista sanitario, cuando estás en una consulta, depende del volumen de pacientes que se tenga, pues parece que no, que se tienen que dar una larga lista de todos los hábitos saludables y todas las cosas que puedan hacer, pero tener una visión tan integral o tan completa de todo, o sea, yo creo que es maravilloso, ¿no? De hecho, ¿qué datos nos podría aportar, o no datos, sino dentro de su largo estudio, en qué influye directamente, en qué se traduce el tener en cuenta pues toda esta meditación, por ejemplo, este presente de aquí y ahora, esa manera de gestionar todo esto, influye también en la evolución del tratamiento, en el sentirnos mejor, en el sistema inmunológico? muchísimo. El programa que más se ha estudiado es el MBSR, que es el programa de John Kabat-Zinn, que es, bueno, en el que yo hice la formación, pero digamos que es reducción de estrés basada en mindfulness. Y esto se empezó a estudiar en pacientes en el entorno médico. O sea que de hecho está, y bueno, si metéis en cualquier base de datos de bibliografía este programa, os saldrá que hay miles y miles de publicaciones y no paran de salir. En mi experiencia en el cáncer de mama, disminuir, o sea, el estrés que se produce, pues por todo esto que hemos dicho, por la pérdida del sueño, por la sensación de pérdida de control de tu vida, por el miedo, por el no saber gestionarlo en tu entorno, el sentirte que a lo mejor no te comprenden, bueno, por todas esas cosas, ¿no? Eso produce un estrés y ese estrés se puede cuantificar y, de hecho, los estudios demuestran cómo todos los parámetros del estrés disminuyen con la práctica del mindfulness, por lo menos con este programa. También con todos los tipos de meditación. Y luego una de las cosas que yo creo que te había llamado la atención antes, ¿no? Es lo de la actividad de la telomerasa. Y eso fue uno de los estudios que no tiene que ver con John Kabat-Zinn, pero sí que es un estudio muy interesante, que digamos que los telómeros son las partes finales de los cromosomas, ¿no? Son como trocitos de ADN y otras proteínas que tienen mucho que ver con la estabilidad cromosómica y se ha relacionado el acortamiento de los telómeros se ha relacionado con muchas enfermedades, pues con diabetes, con cáncer, con, yo qué sé, con hipertensión, con síndrome metabólico. Entonces, se ha demostrado que la meditación estabiliza los telómeros, disminuye la actividad de la enzima que se los carga, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso y mil cosas más. Pero yo lo resumiría en bienestar. En bienestar y en poder hacerte cargo tú de tu vida. En decir, bueno, a mí me ha pasado esto, yo he tenido esta enfermedad, he salido de ella como he podido, cada día lo hago como puedo, pero ahora tengo estos recursos. Y yo, desde luego, mi experiencia es muy buena. Qué bien. Claro, lo ideal ahí nosotros desde asociaciones de pacientes también nos encantaría y además cuando vemos así profesionales científicos como usted que se dan cuenta de esa otra parte, pues es importantísimo, ¿no? Porque pasa un poco de la relación paternalista que había antes con los pacientes al decir, empodérate desde el punto de vista de no de yo sé ahora todo sobre mí y le voy a decir al doctor qué tengo que hacer, sino de vamos a formar un equipo y vamos a ser más proactivos en qué más puedo hacer yo, ¿no? Que yo siempre lo decía, cuando te metes en una sala para hacer quimioterapia, estás en el sillón enchufada, no es lo mismo entrar tenso pensando me está entrando veneno y puede que muera, a estar entrando, pues como estamos diciendo, con técnicas o con herramientas que se me puedan dar, ya sea escuchar una música, ya sea centrarme ahora y no en preocuparme de lo que va a pasar mañana o en estar sufriendo por algo que me pasó ayer, ¿no? Todas estas técnicas, pues darnos estos datos y aportarlos no es la piedra filosofal, pero a nosotros nos encanta que de vuestra boca, ¿no?, salga esto, porque es una manera de animarnos y de decir, al final es el conjunto de todos, encontrar el equilibrio de decir, vamos a cuidarnos, ¿no? Que en realidad debería servir casi para la población en general, no solamente cuando estás padeciendo una enfermedad grave, sino aplicarlo en todo, ¿no? ¿Qué sería lo ideal en un hospital, ¿no? Que los propios oncólogos, ginecólogos, médicos pudieran ofrecer, ¿no? Y decir, ¿cómo lo hacemos, ¿no? Para que sea de una forma sencilla, porque no todo el mundo dispone
posibilidad de asistir a un grupo cerrado o tener la suerte de que en su hospital se contemple esto, ¿qué mensaje lanzaría o qué visión tiene en un futuro cercano? ¿Hacia dónde va la tendencia? Pues efectivamente, trabajar la atención, ¿no? Que esto es un músculo que se cultiva. Es muy difícil transmitirlo a los pacientes si los médicos no lo hacemos. Entonces, bueno, yo estoy intentando trabajar en eso, ¿no? En llevarlo a los compañeros. Ya se hace, en muchos hospitales se hace, pero bueno, se apuntan de aquella manera, la gente que está muy motivada. Y yo creo que había que hacerlo, pues, a ver, no obligatorio porque no va la cosa de eso, pero sí que se pueden hacer a lo mejor programas más cortos, más incisivos, para que la gente vaya dándose cuenta de la importancia de esto. Y luego a nivel de grupos de pacientes, pues de cáncer de mama queremos empezar a hacerlo también. Bueno, yo ya los he hecho, ¿no? Y ya los hago, pero lo que es en el hospital más público, pues yo creo que disminuiríamos muchísimo, muchísimo, y eso también está demostrado, la medicalización de las mujeres en muchos procesos de su vida, que lo que les pasa no es que necesiten un ansiolítico ni un antidepresivo, sino que necesitan un poco de calma y de saber gestionar todo lo que les ocurre y comprender por qué les ocurre y saber que somos humanos y que nuestra mente funciona así y que podemos hacer que funcione de otro modo, porque la mente es un órgano que es como un músculo, se entrena, ¿no? Y bueno, estamos desde ese punto también buscando subvenciones y cosas, ¿no? Pues para hacer cosas a nivel público, pero ya yo creo que en breve pondremos en marcha grupos. Yo creo que tiene que ser cosa grupal. Me parece maravilloso. Nosotros estamos abiertos a colaborar en lo que podamos. Nos encantaría y ojalá esto se vaya ramificando y con ese pequeño mensaje que vamos lanzando a veces como una lluvia finita, ¿no? Pues vaya calando y vaya llegando a muchísima gente, porque creo que, como está diciendo, es tremendamente importante, ¿no? Y con datos. Pues, doctora, nos ha hecho un pequeño resumen un poco de todo. Hemos lanzado ahí todas las preguntas que teníamos todas mezcladas. Yo creo que volveremos a hacer otro directo más específico de cosas para sacar mucho más jugo. Nos ha encantado este ratito charlando con usted y a ver si nos conocemos personalmente, a ver si seguimos haciendo cositas juntas, porque estamos muy, muy alineados en cuanto a qué necesitan los pacientes, ¿vale? Muchísimas Pues gracias por su tiempo, un abrazo inmenso y estamos en muchísimas gracias a contacto. ti y amo. Y nada, gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí el directo de hoy. Lo dejaremos colgado. Espero que nos veamos la semana que viene y, bueno, haremos también un pequeño descanso en vacaciones, pero espero que este directo nos haya ayudado sobre todo a esa calma mental que necesitamos aplicar. Un abrazo.